Anunciaremos al mundo de su amor y de verdad. Ojalá, hermanos, podemos no solamente cantarlo, sino que hacerlo también, ¿no? Y que el Señor nos ayude en esta tarea. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente y lo haremos en el mismo libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Pero solamente ahora leeremos de los versículos del 1 al 7. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Oremos. Nuevamente, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y lo hacemos en gratitud nuevamente y alabanza a tu nombre por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de leerla, de entenderla y de exponerla, Señor. Y para esto, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú estés y pases delante, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón esta mañana, Señor. Tú conoces en qué situación, en qué condiciones hemos venido, Señor. Y por lo tanto, tú que conoces lo que necesitamos, Señor, te pido que tú suplas, Señor, que tú hables a cada corazón y en esta mañana podamos salir fortalecidos por tu palabra, por tu voz, Señor, y que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Solamente deseamos que tu nombre sea enaltecido y glorificado. Y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos trabajando con este personaje. Este sería la segunda predicación o el segundo estudio de Elías. Es un personaje que yo creo que casi todos conocemos. Hemos escuchado cosas de él. Vemos a lo largo de su historia una vida de servicio, una vida de victoria, de derrota. Un personaje que podemos decir que era débil, valiente, cobarde. Y como dice Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tiene mucho eco, puede bajar un poquito. Es que hay mucho eco, ¿no? Sí, se siente aquí. Es que mi voz tampoco es suave, ¿sí? ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, como decía Santiago, entonces dice un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, un personaje como tú y como yo. Y podríamos concluimos la vez pasada que Elías era un ejemplo de debilidad humana, pero en las manos del Señor, poderoso, y vemos todo lo que iremos estudiando, todo lo que Él hizo, realmente fue usado por Dios. Y podemos ver también sus altos y sus bajos, sus caídas y también su debilidad y su valentía. Y en este domingo veremos qué nos enseña estos versículos del 1 al 7.
Vemos primeramente la aparición de Elías, en el versículo 1. Apareció, dice, fue como algo sorprendente. Apareció frente a Acab durante las horas más oscuras del pueblo de Israel, y las más tristes también, comparada solamente con el tiempo de los jueces, que el título de jueces era cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en este caso Acab era un rey que era el más malo, hizo lo más malo que sus antecesores, o sea que la maldad iba en aumento. Y vemos que realmente en ese instante es cuando Dios usa a Elías y lo presenta frente a Acab. ¿Y cómo lo presenta? Un hombre abrupto, un hombre de la tierra. No hay muchos datos de él. Su nombre quiere decir Jehová es mi Dios, y solamente las cosas que conocemos de él son estas: ni su edad, ni sus padres, y sabemos que al final de la historia, más encima, no vio la muerte, sino que fue arrebatado en un carro de fuego. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque Él es soberano, porque Él lo ha hecho así, y porque es bueno para nosotros también que aprendamos que Él tiene el control de todas las cosas. Pero, ¿qué podemos ver más en esto? Vemos que en el capítulo 16 del mismo libro de Reyes, vemos todo podríamos decir, el currículum de Acab y de los reyes anteriores. Reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y que cada uno se esforzó más y más en hacer peor que el anterior. Vemos que todo se rebeló contra Dios, contra el cielo, contra todo, instauró ídolos, levantó ídolos por todas partes. Más encima se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios, Jezabel, que todos, quizás algunos conocen su historia, que también fue un instrumento no de Dios, un instrumento de Satanás para ir en contra del pueblo de Dios. Vemos a un Elías que realmente aparece, pero no sabemos nada de él, incluso de su situación religiosa, no lo sabemos. Su formación religiosa es ignorada, pero la única visión que tenemos de Elías es en 1 Reyes 19:10. Hay una frase que nos da una muestra de su religiosidad. ¿Qué dice en esa lectura? Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. He sentido un vivo celo. Cuando se aparece esta palabra, realmente cuando la leía me confrontaba a mí mismo y decía: yo tengo yo ese celo, ese vivo de celo por el Señor. Y realmente te enfrentas a algo y te quedas mudo, te quedas sin palabras, y si pones a analizar tu vida, quizás a lo mejor nos falta ese celo por Dios, ese celo por agradar a Dios, ese celo por obedecer a Dios, ese celo por darle la honra y la gloria que solo le corresponde a Él. Y a veces son palabras que hacen daño, pero también te hacen ver tu condición delante del Señor. Cuando Elías se presenta, no fue y dijo: aquí estoy, aquí vengo yo soy Elías. No dijo, sino que Elías se había preparado. Vemos que Elías se presentó, y ¿qué es lo que hizo? Dijo el mensaje que Dios le había dicho que dijera. Pero este mensaje no era algo así espontáneo en el momento, sino que algo que había Elías orado. 6 meses antes había estado en comunión con Dios. 6 meses antes había orado
para que fuera un instrumento en las manos de Dios. Elías oró. ¿Y por qué oró Elías? Encontramos que oró para que no lloviese, ¿no? Dice el texto, para que no lloviese por 3 años. Y no llovió. Y no solamente no oró por eso, sino oró porque estaba seguro de que el Señor vive y la gloria y lo gobierna todo. Oró porque se daba cuenta que su Dios es todopoderoso y para Él todas las cosas son posibles. Oró porque se daba cuenta de su debilidad y de su insuficiencia. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Que nosotros mismos tenemos que reconocer nuestra situación. Y cuando oramos, debemos tener presente toda esta. Y debemos orar en todo instante, en todo tiempo, en todo lugar y también en todas las circunstancias de nuestra vida. Elías oró y lo usó el Señor. ¿Nosotros qué hacemos? Oramos, pero a veces oramos por nuestras propias necesidades y nada más. A veces no oramos para que el Señor nos use. A veces no oramos para la edificación de la iglesia. A veces no oramos para ser de un testigo fiel y verdadero delante del Señor. Tenemos un círculo tan pequeño que realmente a veces nos da pena, nos da tristeza que no abarcamos más. ¿Por qué? Porque no hemos derramado nuestro corazón y nuestra vida delante del Señor. Elías oró y más adelante vemos que Elías oró y fuego cayó también, ¿no? Se le dice el profeta de fuego. Pero en esta situación de este versículo vemos que realmente nos enseña que a pesar que él estaba sujeto a pasiones, esto nos enseña que nosotros también estamos en las mismas condiciones y por lo tanto necesitamos ser revestidos de la gracia, del poder, de la misericordia, de la guía del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es a través de la oración, a través de su palabra, a través de la comunión. Y eso es lo que realmente que yo necesito y que nosotros necesitamos en estos tiempos que también son difíciles. Quizás no hay un rey, pero la idolatría, la maldad, el pecado está sobreabundando, sobre todo en este lugar, un lugar de turismo, un lugar donde todo vale, todo es permitido. Parece que lleváramos una pulsera donde ponen los hoteles, puedes hacer todo lo que quieras, no hay límite. Y realmente el único que puede poner límites es el Señor. Es el Señor. Porque nuestra vida, nuestra humanidad, ¿a dónde nos lleva? Que nosotros somos una dualidad, un hombre viejo y una nueva naturaleza, siempre en conflicto hasta que muramos o hasta que venga el Señor. Y en esa lucha, en esa dualidad, necesitamos ser guiados, dirigidos por Dios para que podamos presentar, dice Pablo, batalla, para que presentemos batalla. ¿Contra qué? Contra la hueste de Satanás, contra la hueste maligna, pero también para poder ser protegidos, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Sí, Elías trajo un mensaje. Trajo un mensaje que dice aquí, un mensaje que trastornó, por 3 años trastornó aquel país, aquella nación, que decía la promesa, aquella tierra donde fluye leche y miel. Esa era la tierra prometida. Y ahora estaba castigada, estaba realmente apartada de la mano y de la gracia de Dios. Pero por misericordia había un remanente. Por misericordia Dios guardó un remanente. La tarea de Elías no era fácil. No era fácil. No era pequeña tampoco. Requería más valentía de lo común. Sí, a veces, como decimos, le echamos ganas nosotros, ¿no? Somos valientes, ¿no? Pero hay tareas que requieren que realmente el Señor esté en todo momento con nosotros. O si no,
caeremos y seremos derrotados. Y la tarea que tenía Elías era esa. Frente a un rey malo, poderoso, que estaba apoyado, más encima su mujer había eliminado los sacerdotes que alababan y glorificaban al Señor. Vemos más adelante que incluso persiguió a Elías, hizo una promesa, y vemos que realmente si Elías no hubiera estado protegido y él convencido de que él era un instrumento en la mano de Dios, Elías habría fracasado. Y eso nos enseña a nosotros que sin Dios, sin el Señor en nuestra vida, seremos derrotados, caeremos y seremos quizás el hazmerreír y no daremos el testimonio que tenemos que dar como hijos de Dios, que creemos y confiamos en su palabra, en su verdad y en sus promesas. Quizás qué cosas pensaría Elías cuando iba de camino de Galaad al rey Acab. ¿Qué pasaría por su mente? No lo pone la Biblia. Pero yo creo que nosotros mismos, si nos ponemos nosotros a pensar, ¿qué iríamos pensando nosotros en esos momentos? Yo creo que serían los pensamientos también de Elías. Tendríamos quizás la duda, ¿podré hacerlo o no podré? ¿Qué me dirán? ¿Qué me harán? ¿Qué resultado tendré? Y todas esas cosas yo creo que son preguntas naturales, enfrentados nosotros mismos a las mismas situaciones y problemas que quizás hay en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro alrededor. Pero lo más hermoso, que Elías habló con la máxima autoridad, con la máxima seguridad, porque estaba dando un mensaje de Dios. El siervo se identifica con su Señor, con su Dios, y el siervo confía en aquel que lo envía. Y para nosotros también debemos confiar que si somos hijos de Dios y el Señor nos envía, en lo más básico, ir a predicar mi evangelio. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, hermano, mejor no salgas. Pero si vas en el nombre del Señor, en el Dios de Israel, el Dios soberano, todopoderoso, irás, hablarás, y la efectividad la dará el Señor, no tu palabra. El Espíritu de Dios hará el resto, pero nosotros debemos ser valientes y avanzar. ¿Nosotros tenemos esa confianza? Tendríamos que tener esa confianza de llevar este mensaje. Yo sé que nos rechazarán, pero tú has cumplido la orden del Señor. Tú has ido y has hablado, quizás no a multitudes, pero a lo mejor a tu vecina, a tu familia, a tu hijo, a quien sea. Tú has hablado. Y no para que entres en contienda, sino que tú transmites un mensaje. Tú transmites un mensaje, nada más. No es para que tú entres en contienda con aquel que te está escuchando. Ahora, si Dios toca su corazón, si Dios le habla, habrá una respuesta, habrá una ansia, habrá una necesidad de ¿qué? De conocer quién es Dios, qué es lo que ha hecho y qué es lo que es esto del mensaje de salvación. Pero esa hora la hace el Señor, no tú, ni yo. Nosotros quizás podemos transmitir, nosotros podemos quizás convencer, pero nosotros nos podemos convertir. Quien convierte es el Señor, porque Él da de su fe para creer, da de su espíritu para que haya una nueva vida y pueda guiar a esa persona a los caminos, a la ley, a la palabra y a humillarse delante del Señor. El segundo punto, obediencia y soberanía. Versículos 2 y 3 encontramos que el otro era el primero, por si no lo había dicho. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Obediencia. ¿Por qué obediencia?
de la que carecemos muchas veces, ¿no? Carecemos. Observemos que aquí no dice que le fue revelado a Elías. No dice que le fue revelado. Aquí no dice que el Señor, la mente del Señor le habló. No dice eso. Quisiera hacer un alto en esto porque a veces hay confusión y quizás cuando hablamos producimos confusión en las personas. Ahora, cuando viene alguien respetando a los hermanos que piensan así, respetando mucho a nuestros hermanos que quizás lo digan, realmente muchas veces quizás tú has escuchado, es que el Señor me ha dicho esto, que te diga esto, es que el Señor me ha dicho. Hermanos, realmente, con todo el respeto que merece nuestros hermanos, están equivocados. Porque ¿qué pasa? Tú tienes enchufe con Dios, tienes línea directa con Dios. La única línea directa que tenemos nosotros con Dios es a través de la palabra, a través de la oración y de la comunión los unos con los otros. Que no se preste para ser motivo de equívoco para otros hermanos. La única voz, la única mente, los únicos proyectos de Dios están en su palabra. En su palabra. ¿Qué dice? Que nada puede ser añadido ni quitado de esta su palabra. Aquel que quitare o pusiere una coma, un tilde, le será tomado en cuenta. Tomado en cuenta. Así que, hermanos, aquí Elías no recibió ¿cómo podríamos decir? Una visión, ni él fue a entender la mente de Dios. No, es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿en qué me baso? ¿En qué me baso con esto? En Deuteronomio 30, si podéis, Deuteronomio 30, versículo 12 al 14, lo leeré. Dios hablando a Moisés le dice, bueno, el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digan quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos los haga oír y al fin que no lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está en la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. El Señor nos ha dejado su palabra. Su palabra. Ya no hay más profecía. Ya no hay más nuevos apóstoles. Lo que hay son siervos que están regidos, dirigidos por su palabra y por su Espíritu Santo. Que ojalá no se preste a confusión, hermanos, porque realmente la mente y la voluntad del Señor, de Dios, se da en su palabra. Y Dios nunca nos ama tanto que nunca producirá en nosotros confusión. Porque si alguien dice que el Señor me ha dicho esto, otro, y hay que hacerlo, y su palabra dice el contrario, ¿quién? Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Lo que Él dice, lo cumple. Lo que está estipulado en su palabra se cumplirá hasta el final. Y por lo tanto, que el Señor nos ayude a tener sabiduría y discernimiento para cuando estemos frente a otras personas que quizás están equivocadas, y que el Señor ojalá les alumbre y ojalá les pueda dar esa sabiduría y discernimiento
para entender su palabra y su voluntad. Elías no tuvo necesidad de ir a buscarla, porque estuvo orando 6 meses antes para saber el mensaje que tenía que transmitir acá. 6 meses. Y ahora vemos la obediencia. Podríamos preguntarnos cuál fue el propósito o cuál es el propósito de Dios para Elías al mandarlo al arroyo de Querit. Quizás podemos decir que fue una retirada estratégica de parte del Señor. ¿Y por qué? Porque sabemos que la historia de acá, el pueblo estaba sumido en la idolatría, se habían apartado del Señor. Y cuando el pueblo se aparta del Señor, el rostro de Dios se cambia, se gira. Ya no hay la guía de Dios, ya no está el Espíritu de Dios en ese pueblo. Y quizás si hacemos la relación, no está en esas personas, ni en esta iglesia, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos siguiendo sus pisadas, si no estamos siguiendo sus preceptos, Dios se aparta del pueblo que no se somete a Él. Dios se aparta. Y eso es lo que pasó en el caso de Elías. Escondió a Elías. ¿Para qué? Para que los que ministraban la palabra de Dios, los que ministraban en ese tiempo la palabra, fueron escondidos. Muchos fueron muertos, sí, por Jezabel, pero otros fueron escondidos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, la misericordia de Dios, no fuera declarada al pueblo como castigo, como sentencia por su idolatría y por su desobediencia. Pero sabes, lo más hermoso, que a pesar de ese castigo, Dios tuvo misericordia, porque guardó a Elías y guardó un remanente. ¿Para qué? Para cuando fuera el tiempo oportuno, se volviera y el pueblo se humillara y si se volviera a Dios y hubiera nuevamente bendición de parte de Dios al pueblo. Dios actúa así. Muchas veces no hay paz como creyentes, muchas veces no tenemos paz, no hay comunión con Dios, nuestra vida va por otro derrotero y vemos las consecuencias de lo que hay en esa vida y vemos como que el Señor se ha apartado de nosotros. Pero eso es, si eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, habrá un gemir, habrá un deseo, habrá un anhelo. A pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, hay algo que está gimiendo, que está latiendo, que está buscando. Y la única manera, como lo veremos más adelante, es cuando Dios habla a través de Elías y el pueblo ve realmente el poder de Dios reflejado en lo que Elías pidió. Vieron nuevamente la grandeza de Dios, un Dios todopoderoso, y es el mismo Dios que tenemos en este tiempo. Es el mismo Dios. Y por lo tanto, la obediencia y la soberanía de Dios. Dios permite muchas veces situaciones en las cuales nosotros quizás como seres humanos no podemos soportar. Pero sabes, en esa esperar en Dios es cuando nosotros salimos fortalecidos, renovados, porque hemos esperado en Dios y hemos confiado en Él. Pero si somos desobedientes, seremos quebrantados. ¿Por qué? Una palabra que escuchábamos hoy en la mañana cuando venía para acá, decía, Dios al que ama, castiga. Si eres hijo de Dios, y si me he equivocado, si me he desviado, también tengo como hijo aceptar la corrección de parte del Señor. Pero esta corrección, ¿sabes para qué es? Es para edificación, para restauración y para que le demos a Él la honra y la gloria. Encontramos que quizás los silencios de Dios, yo le llamo los silencios de Dios, hay uno que es bastante importante. Sabemos que entre Malaquías y Mateo hay casi, si no me equivoco, hay 400 años de silencio. No hubo profecía, no hubo ministración. Los silencios de Dios, cuán importante y cuán terribles son los silencios de Dios. Pero ahora
son de bendición para aquellos que soportan la prueba y salen restaurados, reafirmados. Amós 8. Amós 8. Amós 8, 11 y 12 dice, cuando hace la profecía, los últimos libros del Antiguo Testamento, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Es drástica la sentencia, ¿no? Aunque tú busques, no la hallarás. Somos creyentes, sí, pero si nos apartamos del Señor, habrá una sequedad espiritual, una sequedad. Y cuando esa sequedad se empezará a humedecer o a mojar, cuando nos humillemos, cuando nos arrepintamos, cuando vengamos delante de la presencia del Señor y clamemos: Señor, heme aquí, no puedo más. Y eso es contrición, eso es humillarse delante del Señor. Y eso es lo que no hizo acá, ni el pueblo, sino que tuvieron que ver realmente el poder de Dios para poder reaccionar. Pero eso también es misericordia, porque Dios tuvo misericordia y guardó a Elías y a los profetas para demostrar su poder. Versículo punto 3, podríamos decir, provisión y soberanía de Dios nuevamente. Los versículos del 3 al 6. Los versículos del 3 al 6, ¿qué nos hablan? Nos habla que realmente Elías, primero que nada, obedeció, ¿no? Pero quizás podrían preguntarnos, dice: y vino palabra de Jehová diciendo: aparte de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y apareció una pregunta, ¿no? Un comentarista decía: bueno, ¿y por qué no un río? ¿Por qué un arroyo? El arroyo en cualquier momento se puede secar. Más encima, si habían 3 años de sequía, imagínate, un arroyo no duraría nada. ¿Y por qué el arroyo y por qué no un río? Señor, ¿por qué no me diste el Jordán? O quizá otro río grande, que a pesar de la sequía podía fluir algo que fuera. Y realmente hay una lección en esto, que casi la mayoría de las veces, realmente el creyente, el siervo de Dios muchas veces no le permite ni lo coloca en lugares espléndidos, ni en lugares de abundancia, ni en lugares donde pueda decir que cómodo estoy, ¿no? Sino que muchas veces, ¿sabe?, nos pone en esas situaciones para que veamos las bendiciones y la provisión de Dios. Y muchas veces, incluso las mismas bendiciones, el Señor como que las retira. ¿Sabe para qué? Para que confiemos en el dador de las bendiciones y no en las bendiciones. Y eso es una enseñanza. Y a veces dicen: Señor, yo quisiera un poquito más. ¿Quién no anhela un poco más? ¿Quién no anhela un poquito más de, a lo mejor, de monies? Un poquito, quizás uno diría un coche más bueno, a un lugar donde más cómodo, no en un lugar tan estrecho donde vivimos, o en una urbanización a lo mejor. ¿Por qué no? Pero, ¿sabes? Dios es tan sabio que nos ama tanto, que Él realmente nos da lo que nosotros podemos administrar. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, nuestra mente, no se desvíe tras las cosas de este mundo y busquemos realmente lo que proviene de parte de Dios, que confiemos en ¿qué? En su provisión, que confiemos que el pan y el agua no nos faltará, que confiemos en ¿qué? Que Él es el dador de todo.
De todo. Ni un vaso de agua nos faltará. Ni un vaso de agua nos faltará. Quizás una historia más latente, podríamos decir, cuando Dios provee, ¿no? Todos conocemos la historia de Abraham y de Lot, ¿no? Cuando estaban arriba, ¿qué hizo? Abraham le dio a elegir a Lot, ¿no? ¿Por dónde quieres ir? Cuando tuvieron que separarse. ¿Qué hizo Lot? Vio los valles, vio por allá lejos la ciudad, vio los pastos, vio todo. ¿Y qué hizo? Me voy por este lado. Hombre, ¿qué le tocó a Abraham? A Abraham le tocó desierto, quizás montaña, soledad. ¿Y qué aconteció con Lot? Sí, prosperó. Poco a poco se acercó a la ciudad, y después, como decía el pastor Ranero, salió con una mano adelante y la otra atrás, después de haber tenido todo. La elección que hacemos en nuestra vida, también debemos orar, como hizo Elías, orar y ponerla delante del Señor. Y Él, si confiamos en Él, Él guiará nuestros pasos. ¿Por qué el arroyo de Querit? Como decía, en cualquier momento se podía secar. En cualquier momento. Pero ¿sabes lo grande? Que Elías no protestó. Elías obedeció. Y se quedó. Y como Él es el dador de todo, los cuervos que eran en Deuteronomio y en Levítico, aparece que eran aves inmundas, no se podían comer. Pero como Dios, en su sabiduría, usa cuervos para traer carne y pan, por la mañana, por la tarde. Yo leía, no aparece muy claro, pero que fue casi un año que fue alimentado de esta manera. Casi un año. Y el cuervo es carroñero. No se zampó la carne ni se comió el pan, sino que el gobierno de Dios sobre todas las criaturas, porque Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere y usa a quien quiere para proveer a los suyos. Y también nosotros también tenemos una lección aquí. Dice que Dios quita a los impíos para dar a los suyos. Dios le quita al avaro, le quita a aquel que tiene dureza de corazón, le quita a aquel adinerado que no suelta nada. Dios usa a estas personas para bendecir y para saciar a sus hijos. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Y Él incluso trastorna el corazón y mueve el corazón de los reyes, de los gobernantes y de cualquier persona, porque Él es Dios y es soberano. Por eso dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y esta palabra allí es importante, porque Elías, si no hubiera obedecido, no habría comido. Porque ¿cuál era la condición? Que Elías se fuera allí al arroyo de Querit, y allí los cuervos les llevarían el alimento que era necesario para su sustento en ese lugar. No en otro lugar, no donde yo quiera. Por eso el cántico dice: no lo que quiera yo ser, sino lo que tú quieres, Señor. Qué difícil, hermanos. Es difícil, porque nuestro yo es fuerte, es poderoso, pero ese yo poderoso, ese orgullo, esa soberbia, tenemos que humillarla delante del Señor, y allí encontraremos bendición de parte del Señor. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todo lugar. Elías no confió en las aves, sino confió en la palabra cierta y segura de aquel que no puede mentir, y en el Creador y no en las criaturas. ¿Nos confiamos nosotros de esta manera? ¿Confiamos nosotros de esta manera?
Sí, tú y yo confiamos realmente en el Señor así. ¿O estamos confiando en nuestras propias fuerzas? A.W. Pink dice: qué bienaventurado el ser elevado por encima de las circunstancias que estemos pasando y tener la prueba segura de su cuidado y de la inefable promesa de Dios. Somos bienaventurados, hermanos, cuando nosotros confiamos en la providencia, en la provisión de Dios para aquellos que esperan y confían en Él. Y el Señor nos ayude, porque este mensaje es para mí primero, pero también esta mañana es para todos ustedes. Y que el Señor, que conoce la situación de cada uno de nosotros, el Señor haga de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. Y la obediencia de Elías. La obediencia de Elías dice: él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y él se fue e hizo. Qué difícil a veces es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es. Pero que el Señor esta mañana nos ayude. Y Elías no solamente transmitió el mensaje de acá, sino que obedeció y fue al arroyo Kerit. Esto nos enseña y nos dice, como Santiago 1:22, más ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. A vosotros mismos, o sea, a nosotros mismos. Y su provisión, aunque Dios no emplee cuervos reales, Dios emplea los medios que Él quiere y gobierna para sus hijos. Él da a sus hijos. Y si tú eres esta mañana hijo de Dios, debemos confiar que Él proveerá y dará. Este lugar es provisión de Dios. Este lugar es misericordia de Dios. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Y ¿sabes? Eso trae gozo. Gozo, ¿por qué? Porque si descansamos y confiamos en Dios, realmente veremos los frutos de su bendición y de su misericordia. Proverbios 21:1 dice: Dios tiene el corazón de todos los hombres reyes. Dios lo tiene, el corazón en su mano. Pero eso se nos repite. ¿Por qué? Porque nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. Todas las demás cosas. Y esa palabra todas, ¿qué queda fuera? Nada. Todo será dado por Dios. Y realmente, para reafirmar esto, en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios, hermanos, no son palabras mías. Y si son la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Hacerlas mías. Si me considero hijo de Dios, si me considero seguidor del Señor, debo hacer todas estas palabras mías. El tiempo nos ha convertido. Concluyamos. Los versículos dice al final: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Lo próximo capítulo. Pero ¿cómo podríamos concluir? Primero que nada, aparece Elías. Aparece un Elías no conocido y hace frente a Acab. Pero sabes la característica con lo que me quedo. Pero Elías, antes de presentarse a Acab, había orado mucho antes para ser un buen mensajero de Dios. La oración del justo, dice, puede mucho. Hermanos,
insistamos en la oración. Insistamos en la oración, perseveremos en la oración. Yo sé que se hace fastidioso, yo sé que a veces se hace pesado. Lo he experimentado, lo hemos experimentado. Es a veces difícil apartar un tiempo para orar. Pero, ¿sabes? Necesitamos comunicarnos para saber y poder entender la voluntad de Dios. Segundo, obediencia y la soberanía de Dios. La voluntad y la mente de Dios es solo a través de su palabra. Nunca alcanzaremos la mente de Dios, ni descubriremos su voluntad por otros medios, sino a través de su palabra. A su palabra. Que siempre este sea nuestro refugio, nuestro apoyo, nuestra guía. Y es la única manera que podremos salir adelante. Y podemos volver a Deuteronomio 30, 12 al 14. En ningún lugar encontraremos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, solamente a través de su palabra, la guía y las órdenes de Dios. Dios esconde su rostro. Dios esconde su rostro cuando su pueblo se desvía de sus preceptos y sus ordenanzas. Pero aún hay misericordia. Aún hay misericordia. Porque a pesar de esconder su rostro, siempre Él guarda, podemos decir, un as en la manga. Y siempre tiene misericordia de sus hijos, de los que le buscan y de los que se arrepienten y se vuelven a Él. Dios proveerá siempre para lo suyo de la forma más extraña e incomprensible que podamos entender. Dios siempre proveerá. Y la obediencia y la humillación dan la honra y la gloria a Dios. Que el Señor esta mañana nos ayude, nos siga enseñando, me siga enseñando, porque sabes, somos necesitados de parte del Señor. Y si no confiamos en Él, ¿en quién podemos confiar? Que el Señor sea glorificado y a Él sea honra y gloria para siempre. Amén.